A ver, ¿cómo pasa un país de una dictadura a una democracia? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los momentos más fascinantes y complejos de la historia reciente de Europa, la transición española. Fijaos en esta cronología. En apenas 7 años, un suspiro en términos históricos, España vive un cambio radical. Pasa de cerrar casi 40 años de dictadura a tener un sistema democrático que ya funciona a pleno rendimiento. Vamos a ver cómo fue esa carrera de obstáculos. Para entenderlo bien, vamos a seguir el proceso paso a paso. Empezaremos justo después de la muerte de Franco, veremos cómo se crea la Constitución, las pruebas que tuvo que superar y cómo finalmente se consolida una nueva etapa política. Y bien, ¿por dónde se empieza a reinventar un país? Pues todo arranca en un momento muy concreto, la muerte del general Franco en 1975. Ese es el punto de partida. Los primeros movimientos fueron, la verdad, muy calculados. Figuras clave como el rey Juan Carlos I y sobre todo un político joven y audaz, Adolfo Suárez, pilotaron el proceso. Impulsaron una ley, la Ley para la Reforma Política, que básicamente usaba las propias herramientas del régimen anterior para desmontarlo desde dentro. Y así se consiguió lo impensable, celebrar elecciones libres por primera vez en más de 40 años. Vale, ya se ha votado, ya hay un parlamento democrático. Pero ahora venía la tarea más importante, la más difícil. Había que escribir las reglas del juego. Había que crear una constitución. Y esto es fundamental entenderlo. La misión de esas Cortes no era hacer una ley más, no, era empezar con una hoja en blanco y diseñar el documento que iba a ser el pilar de la nueva España. Y para que aquello funcionara, se hizo algo muy inteligente. Se creó un grupo de 7 personas, los padres de la Constitución, que representaban a casi todo el mundo. Desde la derecha, que venía del franquismo, hasta el Partido Comunista, pasando por socialistas y nacionalistas. La idea estaba clara, o era una constitución de todos, o no sería de nadie. Y el resultado de todo ese esfuerzo, de tanto ceder y tanto pactar, fue este numerazo. El 6 de diciembre de 1978, la Constitución se sometió a referéndum y un increíble 88% de los votantes le dio su aprobación, un respaldo masivo. Muy bien, se aprueba la Constitución, pero en la práctica, ¿qué decía? ¿Qué cambiaba? Vamos a ver los pilares sobre los que se construyó todo. Lo primero, y fundamental, España pasaba a ser una monarquía parlamentaria. ¿Qué significa esto? Pues que el rey es el jefe del Estado, una figura simbólica de unidad, pero no gobierna. El poder de verdad lo tiene el Parlamento, que es el que elige la gente con sus votos. Segundo punto clave, y que era un tema que venía de muy atrás, la cuestión territorial. Para solucionarlo, se creó una fórmula nueva, el Estado de las Autonomías. Un modelo que descentralizaba el poder y daba un alto nivel de autogobierno a las diferentes comunidades históricas. Y, por supuesto, la Constitución blindaba los principios de cualquier democracia moderna. Que el poder reside en el pueblo, la clásica división de poderes y, sobre todo, una larguísima lista de derechos y libertades fundamentales para todo el mundo. Y un punto muy importante para la época. Se establecía la confesionalidad del Estado, o sea, la separación entre la Iglesia y el Estado. Claro, una cosa es tener unas reglas del juego fantásticas sobre el papel y otra, muy diferente, es salir a jugar el partido. Y los primeros años fueron durísimos. La democracia se puso a prueba casi desde el primer día. Es que al gobierno de Adolfo Suárez le cayó todo encima a la vez. Una crisis económica brutal, con un paro y una inflación disparados, el terrorismo de ETA, que mataba casi cada semana, el ruido de sables en los cuarteles con militares que no aceptaban la democracia, y por si fuera poco, su propio partido, la UCD, era un caos de luchas internas, una auténtica tormenta perfecta. La presión se hizo insoportable, y a principios de 1981, Adolfo Suárez, el hombre que lo había pilotado todo, tiró la toalla. Dimitió, y lo hizo con unas palabras que son historia, dejando claro que se iba para no poner en peligro el propio sistema. La dimisión de Suárez dejó un vacío de poder tremendo, un momento de máxima debilidad. Y fue justo ahí, el día que el Congreso votaba para elegir a su sucesor, el 23 de febrero, cuando la democracia se enfrentó a su momento más crítico. Y de repente, esto. El teniente coronel Antonio Tejero, al frente de un grupo de guardias civiles, entra a tiros en el Congreso de los Diputados. Secuestran al gobierno en pleno y a todos los diputados. El tiempo se paró y la pregunta que flotaba en el aire era ¿ya está? ¿Se ha acabado el sueño democrático? Y en esas horas de caos e incertidumbre llegó el momento decisivo. El rey Juan Carlos I apareció en televisión, de madrugada, vestido con el uniforme de capitán general de los ejércitos. Su mensaje fue cortito y al pie. Condenó el golpe sin paliativos y ordenó a todas las Fuerzas Armadas defender la Constitución.
Esa intervención fue la clave que hizo que el golpe fracasara. Y aquí viene la gran paradoja. El golpe de Estado, que buscaba destruir la democracia, acabó fortaleciéndola. Por un lado, claro, demostró lo frágil que era todo, pero por otro, su fracaso unió a la sociedad y a las instituciones en torno a la Constitución, y dejó completamente aislados a los que querían volver al pasado. Bueno, superada esa prueba de fuego, vamos a ver cómo ese evento tan dramático acabó siendo el empujón final para que el sistema democrático se consolidara del todo. Porque claro, después de semejante terremoto político, el partido del gobierno, la UCD, que ya venía tocado, se desintegró por completo. No quedó más remedio que convocar elecciones anticipadas en octubre de 1982. Y los resultados de esas elecciones fueron, bueno, un auténtico tsunami. El Partido Socialista de Felipe González consiguió una mayoría absoluta aplastante. La UCD prácticamente desapareció del mapa. El país había votado por un cambio profundo. Pero lo más importante de todo no fue quién ganó. Lo realmente crucial fue que, por primera vez en décadas, el poder pasaba de un partido de centroderecha a uno de izquierdas de forma totalmente pacífica y normal, a través de las urnas. Esa fue la prueba definitiva, la demostración de que la democracia española ya era un sistema maduro y consolidado. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Si echamos la vista atrás a esos años tan convulsos, llenos de crisis y amenazas, ¿qué es lo que más sorprende? ¿Lo increíblemente frágil que era esa joven democracia o la capacidad casi milagrosa que demostró para sobrevivir a todo y salir adelante?